Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es domingo 8 de mayo del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula La fe de Abraham. Sin lugar a dudas, la vida de Abraham fue una vida de fe, aún con sus debilidades y errores, pero como decíamos anteriormente, sigue siendo un gran ejemplo para nuestra vida cristiana. Abraham recibe la promesa de Dios de que haría de él una nación grande, una gran nación, una gran descendencia, pero dadas las circunstancias en las que se encontraba, sin hijo de la promesa, en edad avanzada y con la presión encima, creemos que se necesitaba mucha fe para esperar su cumplimiento. Pero dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso significa que la justicia la alcanza por la fe, no por sus obras o cualquier otro mérito que haya hecho él, que de paso no había ni hay posibilidades de justificarse por obras. Sin embargo, las naciones paganas creían que se ganaban la salvación por sus buenas obras. Por lo tanto, Abraham marcaba la diferencia porque tenía su fe en el sacrificio del corderito que señalaba Jesús en su futuro sacrificio. Por esta razón el Señor establece una ceremonia sacrificial donde Abraham hace una serie de sacrificios que el Señor le pide. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Dentro de todo este ritual de sacrificios, el Señor también le revela a Abraham que su descendencia serían esclavos durante un buen tiempo, pero que finalmente el Señor les daría la libertad, les daría la salvación. También el Señor le asegura a Abraham el cumplimiento de las promesas y ratifica el pacto con él. Y eso lo respalda el Señor con la antorcha de fuego que se pasea entre los sacrificios. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La referencia a los límites de la tierra prometida, es decir, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, les recordaba los límites del jardín del Edén, donde finalmente regresarán los redimidos para gozar la salvación por toda la eternidad. Por lo que su liberación de Egipto no solo es una liberación física que se concretó en ese momento, sino que anunciaba la liberación final que experimentará el pueblo de Dios, que experimentaremos todos, donde seremos bendecidos con la salvación eterna por la gracia de Dios, nuestro regreso al Edén renovado. El patriarca suplicó que se le diese una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía para con ellos se cumplirían. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra, un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio, haciendo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Noten bien, atenta y constantemente permaneció al lado de los animales partidos hasta la puesta del sol, para que no fuesen profanados o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer se durmió profundamente y el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él, y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperase la inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Le fue revelado el plan de redención
en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. También vio a Abraham la tierra restaurada, su belleza edénica, que se le daría a él para siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa. Como garantía de este pacto de Dios con el hombre, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos, y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Queridos amigos y hermanos, nuestra salvación es por la gracia de nuestro Dios, pero necesitamos aceptarla por la fe. Necesitamos ser mujeres y hombres de fe. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.